Listo, gracias. Perfecto. Bueno, un poco la idea es primero recordar algo importante, las fechas que se vienen de agenda, por si alguno no la tiene presente. El 29 y el 1 de octubre están las jornadas de entidades financieras y el 19 y 21 de octubre son las jornadas de los DEAs, así que los que no se inscribieron son para mí dos eventos súper importantes del año para recordar y agendarse. Y bueno, un poco mi idea es, estuve repasando un poco qué es lo que estamos viendo en las noticias, lo que se escucha, y me llamó mucho la atención el enfoque bueno, de Andrés Hatum, que fue profesor mío en el máster, donde bueno, plantea un poco, arranca mencionando bueno, la idea de varios altos ejecutivos en empresas del exterior que habrán escuchado, donde era, si no se volvía a la presencialidad, no se continuaba con la relación laboral, o que por qué si los empleados estaban disponibles para ir a tomar un café o ir a un cine, por qué no podían ir al trabajo. Y un poco los resultados de un estudio que hizo McKinsey hace muy poquito, donde plantea que de 100 ejecutivos encuestados en lo que fue la prepandemia, el 99% trabajaba de manera 100% presencial, y que en la visión del futuro el 90% de esos ejecutivos tienen una mirada de ir a un trabajo híbrido o remoto. Y solamente un 10% imagina que su regreso a la normalidad, que no sería esta instancia donde estamos atravesando ya un mayor nivel de vacunados, sino bueno, finalizada esta situación, hay un 10% que piensa que volvería a lo que fue la prepandemia. Los resultados de estos estudios hablan de que el enfoque más ideal o más amigable o más adecuado para lo que es el regreso a la oficina sería un enfoque híbrido, pensando en que el principal talento que tiene que proteger la organización son sus empleados, y que los empleados están planteando o sea, han descubierto lo que es el trabajo remoto y la necesidad bueno, de tener mayor flexibilidad y libertades en cuanto a lo que es el dónde trabajar, cuándo trabajar, tanto lo que es el lugar físico, el horario, y bueno, tanto en el país o en el exterior o en la oficina o en la casa, donde hay una necesidad de mayores libertades y flexibilidad. También se destaca en esta nota bueno, que las empresas que están pensando en este enfoque híbrido de mitad del tiempo en la casa y mitad del tiempo en la oficina, que se está repensando en qué situaciones o por qué volver a la oficina, y pensando en la oficina no tanto en un trabajo donde realizar las principales actividades que venimos haciendo desde hace bastante más de un año, sino tenerlo más como un espacio o de esparcimiento o de colaboración o de intercambio, eh, donde aporte mucho más que solamente el lugar físico para realizar las labores propias del trabajo. Y también lo que menciona es que hay varias organizaciones que están planteando el tener un esquema de trabajo en lo que sería el trabajo presencial, una oficina central, y reducir parcialmente esa oficina y tener trabajos o lugares distribuidos tipo coworking, donde también permite a los empleados poder estar cambiando de lugar, que hay, bueno, toda esta situación del agotamiento, el agobio, el estar siempre en la casa, en muchos casos en lugares reducidos o con imposibilidad de concentrarse,
y sí ir a un lugar donde tiene todas las comodidades de una oficina, pero sin la necesidad de viajar o de estar en lugares muy, muy distantes de su casa. El qué piensan los CEOs a nivel internacional. Escuché una entrevista de lo que es el CEO de la oficina de KPMG US, que me pareció interesante, que menciona algo muy alineado a lo que planteaba Andrés, donde los empleados lo que buscan es una propuesta de valor. El empleado está mucho más empoderado en, en en elegir distintas ofertas de trabajo y están mucho más abiertos al mundo. Ya hoy por hoy la fuerza laboral está también con una potencialidad de trabajar en el exterior o trabajar desde otras provincias en lugares de capital, que antes era algo inaccesible sin pensar en una relocalización, y por eso hay que estar muy centrado en lo que es la propuesta de valor de la organización. Refiere también a lo mismo, esto de que hay toda una sensación y una situación de agotamiento de los empleados en cuanto al trabajo remoto, y que algo a partir de esta etapa de transición o de post-pandemia debería estar cambiando o tratando de equilibrarse. También es el esquema híbrido, parece ser el más adecuado porque permite la flexibilidad, que es la que plantean los empleados. Y lo que refiere Paul es hacer el tener muy en cuenta cuál es la opinión de los empleados en cuanto a qué esquema híbrido vamos a estar implementando. Porque de alguna manera los empleados estuvieron trabajando durante muchísimo tiempo en forma remota, y ese trabajo remoto fue efectivo porque las organizaciones que tenían un modelo de negocio que se pudo alinear al trabajo remoto lo hicieron muy eficientemente y efectivamente, y en general no hubo una parada de productividad o de trabajo, sino que en muchos casos inclusive se incrementó. Entonces, el pensar que solamente los altos ejecutivos van a estar tomando la decisión de respecto a cuándo volver, cómo volver y con qué esquema, y decir, bueno, vamos a volver todos los días, o vamos a volver 3 días, o quién va a volver cuándo, o todo eso, es muy importante el que se realice un análisis a nivel organización, un focus group, entrevistas, reuniones, encuestas, o algo teniendo en cuenta la opinión de los empleados, no solamente de los ejecutivos. También algo que menciona es que, bueno, si bien no se va a volver a un esquema 100% presencial, el aporte de lo que son las reuniones presenciales con clientes, con empleados, es súper importante. O sea que a nivel general, todas las organizaciones piensan en tener algún esquema híbrido, al menos de tener periódicamente una reunión para reencontrarse. Y también el otro interesante es que aquellas organizaciones que están pensando en reducir sus espacios de trabajo, si del lado de los empleados plantean un enfoque híbrido, un trabajo híbrido, las oficinas tienen que seguir estando. Entonces también es tener en cuenta cuáles son las necesidades y el punto de vista de los empleados. Y como tercer slide para compartir, hablan bueno, de qué deberíamos preguntar a a los directores de la organización en cuanto a cómo evaluar la fuerza de trabajo y este esquema de vuelta a la presencialidad. Y habla de 3 momentos. Un momento, bueno, que venimos transitando en todo este tiempo, de tener un acompañamiento y un entendimiento de la situación emocional, mental y física de los empleados. Un futuro cercano, que es el que está abriendo la charla de hoy, de decir, bueno, vamos a volver a cierta presencialidad, la gente está vacunada, aunque también está el riesgo de la cepa delta, y bueno, podría volver todo para atrás.
pero imaginando que eso no suceda, bueno, vamos a estar volviendo. Y bueno, ahí es entender cómo lo vamos a estar implementando y no solamente pensar que es volver al esquema anterior, pero nada más yendo algunos días. O la situación de plantear la obligatoriedad de volver a la oficina porque me gusta que estés en el lugar, ¿no? Y un tercer momento, que sería cuando todo esto se encuentre mucho más maduro, donde lo que se debería estar haciendo es pensar en un esquema de trabajo mucho más flexible, y también obviamente como la tecnología estuvo ayudando en todo lo que tiene que ver con la comunicación, con las herramientas, con Zoom, con Meet, con Teams, bueno, ¿qué otras herramientas podrían hacer la vida más fácil del empleado para lograr tener mayor flexibilidad en cuanto a lugar, espacio y tiempo, que era lo que mencionaba? Yo, Marta, acá puse algunas preguntas, pero no sé si querés que las preguntas los paradores los deje para después o lo ponemos ahora. ¿Estás ahí, Marta? Debe estar mutada. Está muteada. Martita. Sí. Debe estar mutada. Se cayó la conexión. Romy, si te parece, mandale un WhatsApp. ¿Está conectada? A ver si está. ¿Escuchan? Ay, sí, Marta. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Sí, tengo muy lenta la conexión hoy. Te decía que tenía un Mentimeter para que de paso nos quede una encuesta de todos los participantes de hoy en función del tema y nos cuenten cómo están haciendo con sus empresas. Si querés lo pasamos. Dale. ¿Escucharon? Entonces Sí. me dejas Sí, tengo compartirlo que así. stop share. Ahí va. Mati no me deja, ¿me ayudas? Sí, Marta, Matías, estoy acá, perdóname. Estaba queriendo activar el micrófono. Listo, ahí te puse con cojo. no me deja comer. Prueba ahora que ya modifique tu usuario. La otra, Marta, es pasarlo por el WhatsApp, por el chat. ¿Te parece? Martita. Sí, también. Cuando me deje moverme. Está trabado con el Ahí está Magari. habilitado. Lo va a lograr, lo va a lograr. Ahí está. Ahí está habilitado. ¿Se ve algo? Tú puedes. No, Marta. Bueno. Pero ya llegamos, pues se movió ahora sí. Ahí sí, Marta. Está entrando. Yo todavía no lo veo. Bueno, vamos al Mentimeter. Ahí está. Cuando lo vean. Ahí lo vemos. Si querés copiar el código en el chat para que lo tengan cada vez que pasemos de pregunta. La pregunta es, ¿ha definido su empresa el regreso presencial? Si nos vamos por Mentimeter, esto nos va a permitir en este pequeño grupo que estamos hoy tener una estadística de cómo está todo. Ahí tienen el código 51 42 47 77. Lo puse. Ya varias. Ahí está. Ay, gracias.
¿Lo van viendo ustedes en función de las respuestas? Sí, Marta, se ve. Bueno. Vamos, anímense, son 9 y 9 respondieron y somos 30. Es para los muestreos que toman los encuestadores de opinión política, estamos en un buen número. A veces nos publican encuestas con una muestra de 200 personas, así que... Y la hacen titular de un diario. Vamos, vamos, anímense. ¿Alguien tiene problemas para ingresar al Menti? Vamos que hay un 53%, 50%, pero fíjense el 30% que todavía no hay nada concreto, es muy importante. 33, 36. O sea que esta reunión les va a venir bien. Tengo cosas para ustedes que los va a ayudar. Bueno, hay varios participantes que son de compañías de seguros que trabajaron mucho en remoto. Están 24 votos. Un 50% ya inició, pero un 33% no aún. 52, 35, estamos por ahí. Es muy alta la cantidad de empresas que aún no han definido, al menos formalmente, un plan de cambio, ¿no? Bueno. Se definió o no, o están en proceso de... ¿Se ha trabajado un protocolo de retorno? Las alternativas son que sí, que fue requerido a especialistas, que sí fue requerido a consultores o especialistas y también adecuado por las gerencias. Sí hemos recibido inspecciones de la SRT o de la RT. No, estamos regresando sin protocolo, no aún. Fíjense ustedes que, bueno, ese 35% requerido a consultores y adecuado por las gerencias es súper importante. Es súper importante porque trabajaron consultores y gerencias. Es un poco lo que tratamos de disparar hoy, ¿no? Cuánto nos involucran o nos dejan afuera de esa organización, como compliance o auditoría interna o risk management. 24 votos, 32% sí, adecuado por las gerencias, y un 36% no aún. Y un 12% importante, estamos regresando sin protocolo. Un 4% que ha recibido inspecciones. Esta es una de las razones por la que propusimos este tema, porque están saliendo inspecciones a la calle, porque la superintendencia ha requerido a las RT que controlen la aplicación de protocolos. Entonces, el disparador de esta reunión fue esto, ¿no? Trabajar el tema para llevarlo a las empresas que todavía no lo han encarado. Este 35% es importante y tenemos la oportunidad de agregar valor con también como disparador con sus equipos. Compliance o auditoría interna, ¿fueron involucrados en aquellos que trabajaron protocolos?
Sí, sí parcialmente o no. $60% de no. Es lo que me esperaba, les digo, no me sorprende. Es increíble. Bueno, muy bien, en un 24% sí, 18% sí parcialmente y un 59%, casi un 60% no. Fíjense ustedes, somos los expertos en administrar riesgos en nuestras compañías. Pandemia es del impacto de una pandemia es que la situación que va a quedar tanto psicológica como económica en muchos lugares del mundo es de posguerra. No es tremendismo, hablamos del real impacto psicológico y económico. ¿Incluyeron en vuestra planificación o mapa de riesgos nuevos riesgos? ¿Cuáles? ¿Tienen alternativas ahí para ver si algunos ya los tenían? Exacto. Muy bueno. Seguridad industrial y pandemia y riesgos laborales, pérdida de talento, continuidad de procesos son los que se suman como los mayores riesgos que fueron considerados. Está muy bien eso. La pérdida de talento es muy importante porque el trabajo remoto está haciendo que la gente diversifique y en casa, además de trabajar para la empresa, también trabaje para otro lugar y eso también los agota. Le genera ingresos, pero los agota. Lo serio, acá pueden liberarse de otras respuestas desestructuradas, pero es ¿qué nos dejó? ¿Qué podemos compartir con este maravilloso grupo que estamos hoy acá compartiendo? ¿Qué nos dejó esta situación de estos 18 meses? Porque a cada persona le impacta diferente. Puede ser tanto laboral como puede ser personal. Si yo escribiera eso, desafíos, también melancolía, tristeza, con la que hay que luchar, estrés. ¿Qué piensan ustedes? A ver, pueden poner más de una. Cambio de empleo, sí, hubo un boom en Estados Unidos de cambio de empleo, como nunca, desde que empezaron a terminar el plan de vacunación. Hartazgo, agotamiento mental, somos vulnerables, miedos, desafíos, ciberseguridad, digitalización, empatía, compromiso, resiliencia. Como pesa la flexibilidad. Ganas de largar todo, qué buena esa frase. Muchos la tuvimos, sí, largar todo, de irnos al medio del campo sin conexión, donde no hay wifi. Está muy Fíjense, bueno. flexibilidad, qué Pues, importante, qué central, ¿no es cierto? Flexibilidad, es muy sí. cierto. Bien pensado. Estiramiento de tiempo, sí, eso, se hizo chicle el tiempo, no termina nunca la jornada, cuando te diste cuenta. Y recuerdan ustedes cuando los negocios cerraban a las 6 de la tarde y había que salir corriendo para comprar el pan o la carne antes que cierre y volver otra vez y seguir trabajando. Nuevas tecnologías, la cultura del trabajo remoto. Agotamiento mental y flexibilidad se fueron agrandando. Fíjense que eso es lo que
impacto. Por eso tanto se habla del modo híbrido. Genial, esta es la que más votaron, me encanta, ¿eh? Bueno, 26, se animaron. Está alineada, era la otra palabra de la presentación, la flexibilidad, parece cierto. Se las voy a integrar a la presentación. Un mapa, lo vamos a compartir para que tengan la visión de cómo está el mercado. Esa era la idea de hoy. Y la parte, esto que hicimos fue tratar de unir la situación real, seguridad y bienestar. Fíjense que ustedes hablaron ahí de agotamiento mental. En el comité de seguros, creo, la verdad que no sé, en uno de los dos comités yo ya compartí estas estadísticas, pero hoy las voy a traer así las voy a pasar muy por arriba, porque las sigo considerando importantes. Es una estadística de Microsoft donde habla de si realmente estamos listos para el trabajo híbrido. Y habla de que un 46% de la fuerza de trabajo planificó mudarse para trabajar remoto, o sea, salir de las grandes ciudades. Esto tiene un report, acá tienen el link, es muy importante este trabajo. Y tiene un aumento de 148% de reuniones semanales que han doblado el tiempo de reunión y duplicado los usuarios de Teams desde febrero 2020. Y que se han exponenciado 5 veces, 5x, o sea, un montón más, los trabajos en LinkedIn desde la pandemia como trabajos remotos. Hablábamos de cansancio recién y este trabajo de Microsoft Word Lab, aparte de dar estas tendencias, ha hecho estos estudios donde muestra el impacto en el cerebro entre los cerebros de arriba. Fíjense ustedes, son cerebros sin break, o sea, todas las reuniones unas detrás de otra sin break. El Microsoft Human Factors Lab hizo estos estudios sobre una muestra de empleados de Microsoft muy grande y de otras empresas que se ofrecieron para hacerlo. Fíjense que los cerebritos azules de abajo son reuniones planificadas con breaks. Entonces, el amarillo, todo lo que se convierte en amarillo es de mayor estrés y el azul es el de menor estrés. O sea, el pasaje del azul al amarillo muestra de menor a mayor estrés. Fíjense cómo crece el estrés y sobre todo cuando hay reuniones muy seguidas. La primera tiene algo de menor estrés y eso permite mayor creatividad, atención, positivismo en la reunión, y sin embargo las dos centrales están al rojo vivo porque el cerebro no llega a enfriarse, entre comillas, a relajarse un poquitito. La última, quizás con el deseo de que ya es la última, empieza a liberar algunas zonas azules, pero fíjense el cambio de utilizar reuniones con un break entre una y otra, cómo el individuo puede aportar mucho más que de otra manera. Esto lo hicieron, la muestra es impresionante, era como de 180.000 empleados de creo que 15 industrias y lo ratificaron con estas imágenes. Eran menores sujetos los de las imágenes, pero la estadística sobre el uso la sacaron de Microsoft empresarial por el uso de Teams, el uso de chats, la continuidad, el grado de conexión, las horas de conexión y el uso de mails, cómo se incrementó en este periodo. O sea, la estadística donde dice que tomar breaks hace que la gente esté más conectada, que pueda rendir más y bajar o aliviar el estrés, ayudando a la performance, que es uno de los factores estresantes, porque esa asimetría negativa entre una reunión y otra
hace que el cerebro esté mucho más agotado, y acá lo tienen en inglés, la diferencia entre la parte de la de onda alfa positivas del área frontal del cerebro es muy baja cuando estamos muy estresados. Esto es impactante. En el estudio es móvil. Ustedes ven que a medida que se abren las brechas de break, el estrés se regula, pero fíjense aquí cuando hay reuniones seguidas de 30 a 120 minutos, y cómo entre una y otra el estrés aumenta, porque es como que el cerebro sabe que ya viene otra, se reduce un poco mientras la reunión se ejecuta, porque es como que trata de buscarse una pausa, pero después vuelve a subir sabiendo que viene otra, y así. O sea, los picos están justamente entre una reunión y otra. Esto hace que tengamos que pensar en la parte de compliance, digamos, relacionada con la gestión de los recursos, la parte humana, y cómo evitar problemas de agotamiento mental, fatiga psicológica y también hasta otros cuadros psicopatológicos graves en nuestros colegas, ¿no? Y generar este tipo de acciones un poco más positivas, o sea, incentivar a que la gente encuentre actividades de descanso que calmen la mente, crear tiempo para los descansos y que esto sea aceptado por la empresa y los gerentes, y que hagan que las reuniones tengan una intención, que no sean solo para controlar que el empleado está conectado, está trabajando, sino que sean efectivamente con un objetivo, e incluso crear reuniones que sirvan como de break, como charlas de café para poder bajar la tensión que hay en el día de trabajo. Lo que decía Romina, cómo manejar el trabajo, el híbrido, si no se trabaja una cultura de confianza y flexibilidad. Es muy duro porque el estrés y la fatiga mental se alimenta de esto. Nosotros no sentimos confianza y no vivimos la flexibilidad tal como se dice, y por eso nos fatigamos. Y nuestro cerebro no está habituado a estar conectado a una pantalla todo el día. Pero sobre todo es esto: estoy siendo lo suficientemente confiable para mi jefe, para mi director, él cree en mi trabajo, confía en mí. Eso está a la orden del día, y son las dudas y las incertezas, la incertidumbre que tenemos, que a pesar de la flexibilidad no nos hace ser felices y encarar el trabajo con mucha mayor positividad. Entonces, la encuesta de estos colaboradores muestran que los sentimientos de necesidad de inclusión y apoyo de sus gerentes están en máximos históricos, mientras que los niveles de productividad reportados permanecen constantes. Esta es la razón por la que, dijo Romina, Google y Apple están volviendo al 100% de presencialidad. Apple a partir del 1 de enero, y Google ya empezó, pero Google invirtió una cifra astronómica, casi de $50.000 millones en el mundo, para readaptar sus grandes espacios que eran de creatividad, que eran el modelo de empresa free para poder trabajar en ambientes interactivos. Están rediseñando todo para que la gente pueda volver en ambientes seguros. Un poco porque las predicciones que están haciendo, sobre todo si escuchan a Bill Gates y a otros científicos, dice que esto no va a terminar con el COVID, es el inicio. Entonces, en el caso de Google, declara que ha perdido un alto porcentaje de innovación. Las tecnológicas se han resentido, y a pesar de que han ganado muchísimo dinero por esto de que hemos necesitado todos sus servicios para poder sobrevivir, ellos han perdido mucho en su crecimiento en cuanto a posibilidades de innovar, y se ha creado una competencia lateral más equilibrada.
pero que para ellos es una desventaja. Y el rol del gerente, que se vuelve más importante en el trabajo híbrido. La investigación muestra una brecha muy grande entre las expectativas del gerente y los colaboradores. Y eso es lo que hay que incentivar a dedicarle el tiempo a crear ese puente de confianza y brindar a las personas la confianza para que adopten su mejor versión de trabajo. Bueno, este es el Mentimeter que ya lo hicimos. Y para entrar son los dos últimos slides para que lo podamos charlar. La resolución de abril del 21, que autorizaba a las empresas a poder reiniciar las actividades aplicando un protocolo seguro, pide que se solicite a los empleados una declaración jurada con relación a su salud, y que es de vital importancia para que conozcamos en la compañía la situación particular de cada uno de los colaboradores de la empresa, dado que muchos han recibido un impacto psicológico muy fuerte sobre esta situación, especialmente las mujeres que han tenido una recarga de trabajo significativa con los hijos y el trabajo y la casa. Otros pueden haber desarrollado enfermedades que hoy son conocidas como comorbilidades y antes no las tenían, y hay que tenerlas en cuenta. Están las personas que no se han vacunado y tenemos que conocer el dato para poder ver cómo manejamos las burbujas, y cuidando sobre todo desde compliance de no hacer una discriminación positiva. O sea, el exceso de cuidado sobre el no vacunado también es un modo de discriminación, y hay que tener mucho cuidado y prestar atención a eso. Y otros puntos que, a ver, ahora les voy a mostrar un modelo de una declaración jurada siguiendo la resolución para que la tengan presente. Esta es la planificación a la que les hacía referencia, sobre una preparación inicial, la declaración jurada, empezar a trabajar con los gerentes los flujos de presencialidad, la creación de burbujas, ver si los ambientes son seguros, si necesitan ser reestructurados, razonarlo con expertos en seguridad e higiene, pero también con una perspectiva de futuro y de trabajo seguro. En la comunicación, ser claros con los colaboradores, informarlos, pedirles colaboración en cuanto a las medidas de higiene, pedirles colaboración en cuanto a la reserva de salas, definir reservas de sala, reservas de espacios comunes, capacitarlos internamente desde compliance, auditoría, o también haciéndose ayudar por expertos, los mismos que tienen que firmar el protocolo, porque el protocolo tiene que estar firmado por un experto en seguridad e higiene, si no, no será válido ante una inspección. Y la ejecución del protocolo, donde todos tienen que conocerlo y todos tienen que aplicarlo. También trabajar con el feedback de los colaboradores para poder ir enriqueciéndolo, y que no sea un protocolo solo para cumplir con las normas, sino que sea un protocolo para crear un ambiente de trabajo. ¿Se fue la voz, Marta? ¿Todavía me están escuchando o me descolgué? Ahora sí. Bueno, acá les muestro lo que es un formulario creado en Microsoft Forms de la declaración jurada en función de la resolución conjunta 421, que nos pide que tengamos la definición de persona de riesgo, que nos declare la persona si es persona de riesgo, si está embarazada, si está incluida en grupos de riesgo por la autoridad sanitaria. Esto tiene que ser sumamente confidencial y ser trabajado solo y para beneficio del empleado. O sea, yo lo tengo que cuidar e incluirlo en el protocolo de la administración de burbujas. Si se contagió de COVID, si no. Hay muchas empresas que no han declarado a las RT los contagios de COVID,
no han hecho de eso una práctica. Después le voy a pedir a en caso afirmativo indiquen qué fecha se encuentra vacunado con alguna de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, cuántas, 1, 2 dosis, indique la fecha que recibió o que tiene programada la segunda dosis, y cómo se desplaza hacia el trabajo. Son las preguntas clave que necesitamos para poder administrar las burbujas internamente. Muy bueno el ejemplo, Marta. Excelente. Voy a dejar de compartir para que sea más la conexión más benigna. Bueno. Aprovecho la pausa, Marta. Cosas, abrimos la discusión, sí. Abrimos la discusión. Yo saqué mi imagen para que sea más fácil la presión y no me trabara tanto, pero sí, es Julio. Sí, yo decía, no, que nada, como una postilla, pero que hay gente que todavía no quiere vacunarse, por ejemplo, tiene aprensión a la vacunación, a pesar de todo lo que estamos viendo alrededor. Sí, no tenemos que juzgarlos, es algo, eso dentro de data privacy es considerado un dato sensible. Así que no podemos hacer públicas nuestras opiniones, por eso les decía que era sensible. Y en el caso de que tengamos muchos, la verdad es que el porcentaje que yo vi en nuestra compañía es muy poco, pero si tenemos muchos, bueno, hay que hablar con ellos, reunirlos o hablar uno a uno y concientizarlos de que ellos tienen que ayudarnos a cumplir el protocolo, con o sin vacuna, pero que es también responsabilidad de ellos cuidarse por su propia elección, pero no estigmatizarlos frente a los demás, ni tampoco decir que no se pueden reunir con la gente, ni hay que tenerlo, cada gerente, en el protocolo tenemos que responsabilizar a cada gerente de tener este tipo de cuidados. O sea, si hay una o varias personas que no están vacunadas, que sea ese gerente que en modo general diga, bueno chicos, respetemos la distancia en esta reunión, así estamos todos más conformes, estamos todos más cómodos y seguros, pero tenemos que contribuir a eso. Por eso preguntaba lo de la participación de compliance y auditoría, porque es sumamente importante esta concientización. ¿Quién más quiere aportar algo desde su experiencia en la empresa? Hola Marta, buen día a todos. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, en nuestra experiencia yo trabajo en Glaxo. Nosotros tenemos lo que se llaman town halls todos los meses y una de las voces fijas en esa presentación donde están todos los colaboradores es justamente nuestra head de medical, del área médica. Y ella un poco pasa este mensaje de lo importante que es vacunarse, de que las vacunas son seguras, que vacunándonos también cuidamos a nuestra familia, o sea, de una manera sutil, pero firme, creo yo, y correcta, guía a nuestros colaboradores que todavía están en la duda sobre vacunarse o no, para invitarlos a que, bueno, lo hagan, ¿no? Porque se cuidan ellos, pero también cuidan al prójimo. Es un poco esa mirada más amplia que creo que tenemos que tener, más generosa con el prójimo, ¿no? Así que tratamos de ir por ese camino nosotros también. Desde mi punto de vista creo que es la correcta incluso desde lo normativo. Por eso mencioné la privacidad de datos, ¿no? Son datos de salud que tenemos que conocer para poder organizarnos como compañía, pero no tienen que interferir nuestras relaciones con los colaboradores, solo organizarnos. Y esta transparencia que vos decís, esto que vos decís de que ella actúe y los trate de sensibilizar,
también es transparencia, ¿no? Y fíjate que Sí. vos tenés casos en una empresa que se dedica a la salud. Imagínate aquellos que por Total. ahí son de servicios más. Qué bueno tu Seguro. aporte, me encanta, Andrea. No, por Muy favor. bueno. ¿Alguien Uno de los más nos temas, quiere contar yo, algo? Marta, quería comentar que uno de los temas que se instauró en la posible regreso, en nuestro caso en la empresa, se empezó a hablar de la división entre los que atienden público y los que no atienden público, para el aprovechamiento de los espacios que los cálculos matemáticos métricos te dan para hacer la distancia. Entonces, por ejemplo, Claro. si vos tenés 200 empleados y solo 50 pueden estar presenciales, eso te marca un cálculo matemático de un mínimo de tal frecuencia y un mínimo para evitar la concentración. O sea, podés tener en ese edificio, es lo que hoy hay, 50 empleados y son 200. Bueno, entonces podemos optar porque vayan 3 días los que atienden público y 2 días los que no atienden público. O todos 2 días y medio, o un cálculo más o menos así, para decirlo de alguna manera. Ahora, eso después, con toda la sensibilidad que tiene la gente, cómo también lo manejás con muchísimo cuidado, el hecho de decir, no, pero los que no manejan público pueden quedarse más en la casa y lo ven como un beneficio, por lo menos por el momento, ¿no? Porque hay que ver después. Y los que sí atendemos público tenemos que ir más. Bueno, también se han generado ese tipo de cuestiones en donde de pronto las empresas dicen, bueno, está bien, todos por igual, la frecuencia va a ser todos por igual, a pesar de que estratégicamente tal vez sería más interesante que los que tendrían que atender público fueran más, o fueran más frecuencia. Entonces, esos son otros temas, ¿cierto? Que también por lo menos en nuestro caso se instauró y se definió el que sea igualitario, en principio, ¿no? Que no haya Claro, discriminación. rotativo, pero igualitario. Marina, mientras Exacto. yo hablaba, yo te mencioné porque en algún momento vos me ayudaste muchísimo a definir el protocolo, tirándome las puntas, porque ¿por qué siendo de compliance me ocupé del protocolo? Fíjense que lo escribí de punta a punta y lo mandé a un profesional a revisarlo y que lo firmara, ¿no? O sea, y que incorporara obviamente sus observaciones. Y fue muy importante la ayuda de Marina porque me abrió muchísimo los ojos desde el punto de vista de seguros y ART. Y uno de los puntos en que Marina me asesoró muchísimo y que quisiera que lo expliques vos, era cuáles eran las consecuencias para aquellas empresas que, confiadas en que sus empleados tienen la obra social, no han declarado COVID a las ART. ¿Te acordás? Que me lo Sí, explicaste. cómo no me voy a acordar. Bueno, fuiste vos y tuve otras consultas también así, que me mandan mail, etcétera, que a mí me encanta contestarlos. Les aclaro que cuando me dicen, che, te estoy molestando, no me molestan, porque esto es una red. Este taller que estamos haciendo, estamos armando una red en donde nos podemos consultar entre nosotros con la confianza de que lo que no sabe uno lo averigua el otro. Creo que ese lazo que estamos creando tenemos que mantenerlo. Ese es el primer mensaje que quiero decir, ¿no es cierto? Se lo he resaltado a varios, porque yo también he consultado. Entonces, de la misma manera que vos me consultaste, Marta, y te agradezco la generosidad de tus palabras, pero acá nadie la tiene clara todas. Todos sabemos algo de algo y apoyémonos. Primer mensaje que quiero dar, ¿no? Sobre este tema, es obligación legal declarar como empleador la novedad de un empleado que se reportó con COVID. No es una opción, ¿cierto? Es una obligación normativa. Si tiene una relación laboral con la empresa, tuvo que haber declarado dónde está físicamente su trabajo y luego para saber cuándo tenemos que declararlo como accidente de trabajo, ¿cierto? En su legajo tiene que estar registrado que tuvo COVID. Ahora, ¿qué marca el que esté dentro de accidente de trabajo o no dentro del accidente de trabajo? Declararlo ya en la instancia de la ART que tenemos contratada.
por obligación, son 3 puntos, básicamente, 3 puntos. Espero decirlos todos bien y tengo acá a uno de mi equipo que es el que más sabe, Federico, que le sabe hasta mejor que yo. Pero una de esas, por ejemplo, que el empleado, tenemos que declarar como empleador que el empleado estuvo habilitado en los últimos 15 días, antes y los siguientes a que de pronto se dio la primera manifestación, lo que fuera, pero principalmente los 15 antes, estuvo haciendo trabajos en un entorno laboral, ya sea yendo a la oficina o se hace inspecciones previas o inspecciones de siniestros. Perdonen que estoy hablando de la actividad nuestra, pero trasládenla a otras actividades manufactureras o de servicios, que estuvieron yendo a la oficina o yendo a lugares, a ámbitos donde estaban cumpliendo una función laboral, ¿no es cierto? Técnicos de los que fueren. A su vez, la resolución, creo que te la mandé, el número de resolución, en este momento no me lo acuerdo de memoria, no sé si Federico, si vos te la acordás de memoria, la resolución que marca los 3 puntos. Desmutate y ayúdame con el número de resolución, si no, lo busco si quieren y se las mando, ¿cierto? Donde claramente eso es lo que marca, pero estoy diciendo la central, ¿cierto? Eso es lo que marca que está relacionado, se supone, porque acuérdense que en accidente de trabajo hay una presunción que el COVID fue por el trabajo. No hay una demostración, porque no podemos saber con ciencia cierta dónde se enfermó la persona. Ahora, ¿qué significa esto para la empresa no haberlo denunciado? Primero, se privó de cobrar si hubiera habido en algún caso más de 10 días de la franquicia de jornales caídos. Entonces, si nosotros tenemos que cuidar el patrimonio de la empresa como auditores y como compliance, cuidemos el hecho de que tenemos que recuperar de la aseguradora los jornales caídos, ¿cierto? Todas las prestaciones médicas que pudo haber tenido, porque gran parte de nuestros trabajadores estuvieron en sus casas, pero otra parte de trabajadores estuvieron internados, tal vez con la obra social, tal vez lo que fuera. La obra social a la larga va a ir recuperando de las RT, eso sépanlo, ¿cierto? Y los hospitales públicos van a ir recuperando de las RT de a poco, ¿cierto? Todos estos fondos se recuperan, se consideró una enfermedad no listada y se recuperan del FEP. Entonces, supongo que todos los que estuvieron en RTs y en compañías de seguros con ramo de RT, o sea, RTs, deben haber estado punteando, como sí lo hizo nuestro Departamento de Control Interno, todas las declaraciones al FEP, de todas las coberturas de las empresas nuestras aseguradas, porque todo se recupera del fondo y el fondo ahora se aumentó la alícuota de aporte porque se estaba secando el fondo que se había. ¿Por qué? Porque se consideró una enfermedad no listada, ¿cierto? Y se recupera todo al 100%, ¿cierto? Un panorama muy rápido, no sé si esto es lo que esperábamos, Marta, que yo comentara, pero la responsabilidad empresaria es muy importante, porque quiero dejar de decir el potencial peligro. Creo que esto Marta me decía, uy, me abriste la cabeza, me parece que con este punto que voy a decir ahora. Todavía no tenemos incapacidades, tenemos muertos, pero no tenemos incapacidades. Quedé con lagunas mentales, quedé con... ¿Qué pasa si esas no denunciadas en aquel momento, dentro de unos meses, nos viene a la empresa un reclamo y la empresa asegurada, a la empresa... ¿Y qué pasa si nosotros no lo denunciamos al FEP en su momento? Y tenemos incapacidades, ¿no? O sea, son riesgos potenciales. Entonces yo los invito a todos a que revisen las listas de qué hicieron sus empresas, ¿no? Sí, ahora sí, Marta, perdóname, me faltaba ese último punto. No, es que es el que quería que mencionaras, porque el hecho de la cobertura durante COVID, si gracias a Dios la persona lo tuvo leve, estuvo internada pero regresó a su casa y no hubo riesgo de vida, es un tema que justamente, y en los casos más leves, es donde estadísticamente en el mundo se están demostrando consecuencias posteriores, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, y este mapeo de la declaración jurada, les voy a compartir el PDF, ya Pablo, vi tu manito, ahora te doy lugar a la pregunta, pero era señalar esto: si yo no declaro la enfermedad precedente, que fue COVID, y tengo algo que es identificado después como una secuela, voy a tener problemas con algunas ART para poder cubrirlo, primer punto. Suponiendo que igual tengo una RT buenísima, lo cubre y tiene el empleado obra social,
tienen siempre un tiempo de cobertura. Al año, a los 2 años, le empiezan a encontrar las cosas como para no cubrirlo más, y ese empleado va a terminar ejerciendo una acción legal contra la empresa por una discapacidad permanente, y la va a tener que pagar la empresa. Entonces, tengamos cuidado con este tipo de no declaraciones. Marina me abrió la cabeza y me dijo, conviene declarar. Después yo armé reuniones con las 3 ART que están relacionadas con mi grupo, y me aclararon todo este tipo de situaciones, y pude armar el protocolo en función de todo lo relevado con las ART, qué me cubre, qué no, qué es obligación del empleador y cómo debe comportarse el empleado. Por eso también se logra un equilibrio de cargas, ¿no? Eso me parecía importante compartirlo, porque muchos departamentos de recursos humanos que han estado en remoto no le dan la debida importancia. Y ojo que me dijiste que, Marina, había un periodo hasta un año, me dijiste, para poder regularizar eso y meter todas las denuncias juntas que no se pusieron en su momento. Esto lo levanto como riesgos que deberían estar incluidos en el mapa de auditoría o de compliance si en su momento no fueron cumplidos, sobre todo por las enfermedades que puedan quedar a largo término. Pablo, tenías una manito levantada, ¿qué querías preguntarnos? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo Matsumoto de Compass Asset Management. No, un poco volviendo atrás con el tema de los datos sensibles y la vacunación, ahí hay un poco un choque de normas, si bien de distinto orden, porque la resolución del Ministerio de Trabajo, creo que es la 4 de este año, dice que la gente puede volver si tiene una dosis, con lo cual obviamente que para saber si la gente tiene una dosis hay que preguntarle. Por otro lado, por la ley de datos personales, al ser un dato sensible, nadie estaría obligado a responder. Entonces ahí hay un poco una colisión de normas, y bueno, un poco cuál es la visión que tienen como para ver cómo compatibilizar esas dos regulaciones. Es un dato sensible, pero dado que está relacionado con la administración del trabajo, puede estar obligado a responder. Y si no, yo puedo tomar el criterio de que si no me responde es porque no se vacunó. Entonces yo lo tomo como una respuesta de negativa, es que no se vacunó, y lo incluyo en los grupos de riesgo que tendré que administrar en las burbujas, sin ir mucho más profundamente en el tema. No me voy a pelear con un empleado porque no lo quiere declarar. Pero sí, hay gente que no quiere declarar su situación de salud. Pero en este caso, volviendo a lo vos me decís, eso tratando de trabajar las cosas con buenas relaciones, pero realmente también el valor de los sueldos y demás son todos datos sensibles, pero están relacionados con el objetivo del trabajo y la administración del trabajo en sí. Y en este caso, donde algunas decisiones individuales pueden poner en riesgo al resto de los colegas, también hay que apuntar a la solidaridad. O sea, yo respeto tu decisión, para nosotros es importante conocerlo. No me lo quiere dar, yo opto y decido unilateralmente por considerarte no vacunado y punto. O sea, nada, no me voy a pelear con el empleado porque no me lo quiere decir. El problema más grave se pone cuando no te quieren declarar las comorbilidades, donde ahí sí tenemos un factor de riesgo, porque aunque tengamos después a un empleado vacunado que toma un COVID leve, al que no está vacunado le puede pegar mucho peor. De hecho, las estadísticas están mostrando que las muertes de ahora con la Delta, en un 99% son de personas no vacunadas. Y esas estadísticas son las que tendríamos que usar en las empresas para concientizar, indirectamente, sin acusar. Dejar cartelitos de compliance en España, en Francia, el 99% de las personas que fallecen hoy son personas no vacunadas. Entonces, y es muy alto el 90 y pico, ¿no, Andrea? Están viendo que hacen. Sí, es muy absolutamente. alto. Entonces, usar ese tipo de mensajes subliminales, de algún momento de verlo 10 veces en el ascensor, en algún momento va a dudar y se va a ir a vacunarse. Aunque sea sin decir nada, sin hacer público que renunció a sus principios, pero a lo mejor logramos que lo haga.
Ahí Federico ¿No? le puso en el chat, chicos, la resolución de la SRT que marca para las empresas que las situaciones, estas dos resoluciones, la 38 del 2020 de SRT y la número 10 del 21, que la actualiza, ¿no? Esto indica cuándo una empresa tiene que considerar como que es posible un accidente de trabajo y tiene que denunciarlo como accidente de trabajo a su aseguradora. Esa sería la pauta. Exacto. Hablando con las ART, nosotros incluimos en el protocolo incluso las definiciones de contacto estrecho, para que los colegas sepan qué es un contacto estrecho, cuál es la medida, cuáles son los días que se tiene que tomar el contacto estrecho y no tener que repetirlo en cada caso, y sobre todo que informen quiénes son contactos estrechos, aunque hayan tenido un caso de COVID leve. El problema son los casos de COVID leve, porque no los informan. Y eso, lo que es leve para uno puede ser grave para otro. Ese es el criterio que tenemos que adoptar para que el protocolo se cumpla. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario. Que no hayamos tocado. Sí, Andrea. Sí, un comentario, Marta, una práctica que adoptamos nosotros para todo el equipo también, es que desarrollamos un entrenamiento para volver a la oficina, con todas las pautas de higiene, de seguridad, de distanciamiento, de uso de barbijo, de uso de, por ejemplo, determinados toalets para los que somos del área comercial y no utilizar otros que usa solo la gente de planta. A la planta se la súper preserva claramente porque es un área ultra sensible que tiene que estar impoluta y nadie que no sea de esa área debe ir al área de planta. Entonces, bueno, no sé, lo que es acceso a comedor, también, bueno, todas las cuestiones logísticas dentro de la planta y dentro de lo que son las oficinas, se puso en una presentación, en un módulo de entrenamiento, y para ingresar el día anterior vos tenés que enviar a la gente de seguridad de la compañía que está en la garita de ingreso, literal, el certificado de que completaste ese entrenamiento, si no, no entras. Así que eso lo desarrollamos a principio de la pandemia, ya por marzo, abril. Cosa de que todos Está tengamos un entendimiento. Sí. Nosotros puse lo mismo en el protocolo, un poco más leve, digo, para los que son empresas de servicios, pero sí, Recursos Humanos tiene que recibir a través de un mail común que comparte con Compliance, que habilitamos, que se llama COVID-19, tanto las denuncias de enfermedad como la información o la autorización al reingreso. O sea, yo autorizo el reingreso a un empleado solamente cuando me manda el test donde ya está positivo, porque también descubrimos, me olvidaba de este detalle, de que hay casos que superan, cuya eventual o potencial contagiosidad supera el periodo de alta de los médicos. Entonces, en esto, Andrea, a lo mejor me vas a ayudar. Los médicos dan el alta mucho antes de que el individuo esté realmente recuperado. Y eso es sumamente riesgoso para reintegrarse a los equipos. Claro, la carga viral, dicen, los médicos hablan de la carga viral. Sí. Ellos a determinados días le dan el alta porque las obras sociales no quieren cubrir más esos gastos, las ART tampoco, pero hay que tener en cuenta que hasta que no les dé el examen sin carga viral, el empleado potencialmente es un contagiador. Entonces, los médicos sostienen que no. Yo no soy médica, pero en preservación de los colegas sanos no cuesta nada decirle, tenés el alta, activa tu trabajo en home office por unos 10 días más, hasta que te dé el certificado sin riesgo de contagio, o sea, que te diga que el virus ya no está, que te dé negativo. Entonces, eso claro. Pusimos en el protocolo. ¿Vos cómo lo ves, Andrea, desde tu punto de vista? No, me parece
me parece que está muy, muy bueno. Más o menos nosotros estamos en la misma línea, pero es todo como muy dinámico, ¿viste? Nosotros nos reunimos cada 15 días, tenemos un comité de crisis que al día de hoy ya llevamos, bueno, casi 18 meses, 15 meses reuniéndonos, y se va de alguna manera adaptando, va mutando un poco el protocolo, porque a nosotros, a contramano de lo que por ahí, perdón, me sumé un poco más tarde a la reunión porque salgo de una de la compañía, pero nada, nosotros tenemos situaciones donde nuestra gente de ventas, los visitadores médicos, los visitadores odontológicos, no se aguantaban más trabajar remoto. Ellos querían salir a la calle, querían hacer su trabajo de la manera que habitualmente lo hacen, porque además sienten que la relación, el vínculo con el profesional de la salud es otra, que son más efectivos, que nada reemplaza ese cara a cara, ¿no? Así que, bueno, tuvimos que tomar todas las medidas como para que si salen, que salgan con todo el equipamiento de seguridad, programando muy bien las visitas, de acuerdo a la información disponible en cada jurisdicción, en cada provincia, y ver si hay mapas que están en rojo, en amarillo o en verde, bueno, decir si esta semana puede salir a Neuquén, por ejemplo, que en algún momento estaba más o menos, es una de las jurisdicciones que me acuerdo que tuvo sus problemas. Bueno, no ir a Neuquén por 15 días y esperar, no sé, un mes a que baje la tasa de ocupación de terapia intensiva y después volver a esa jurisdicción. Nosotros miramos, ya te digo, semanalmente primero, quincenalmente ahora, el nivel de ocupación de terapia intensiva por jurisdicción, antes de mandar a la gente a la calle. ¿Por qué? Porque los síntomas te pueden aparecer durante el viaje o al regreso de una visita. Entonces, tenés que asegurarte que la persona, si necesitase utilizar un servicio médico estando fuera de su domicilio, lo va a tener. Entonces, no, es mucho, realmente mucho trabajo de análisis, y por suerte tenemos médicas de primera en el equipo que nos asesoran mucho con toda esta información, ¿no? Para preservar a esa gente que quiere ir a la calle, que quiere hacer su trabajo como se hizo siempre, ¿no? Acá Sandra hizo una pregunta en el chat. Sandra preguntó si se habían instaurado políticas de hisoparse cada 15 días en alguna de las empresas. Mira, yo creo que nosotros teníamos semanalmente, ahora no sé cómo es la frecuencia, y conozco de otro laboratorio multinacional muy importante que los hisopan todas las semanas. La persona que yo conozco trabaja en calidad en planta y los hisopan todas las semanas. Que está del bien, barbijo, ¿no? Permanente Eso. en la oficina, ya entrando a normalidad, ¿cómo lo manejan con el tema de algo muy casero como es el empañe con los anteojos? Porque muchos de nosotros no hemos encontrado una solución al tema del empañe. Hay que usarlo como los médicos. Los médicos te enseñan cómo usarlo. Que es, primero, que el barbijo es obligatorio en el regreso, por lo menos por ahora, es obligatorio en las empresas. Y lo pide la RT también. Y segundo, que si lo usas como los médicos, se tiene que apretar muy bien en la nariz y calzar los anteojos sobre esa curva para que no te haga vapor. Generalmente nos hace vapor cuando estamos caminando, que nos fatigamos afuera, pero si estás trabajando frente a la computadora no lo hace, porque no estás respirando en modo normal. Ellos lo explican, subir el barbijo, colocarlo bien sobre la curva de la nariz y engancharlo ahí en esa curvita que tenemos para que el anteojo presione el barbijo y no pase el vapor hacia arriba. Como tantas otras cosas vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? Porque es realmente... Sí, tal cual. Y el otro tema importante es la doble circulación, ¿no? Porque eso también
que quizás esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? En espacios abiertos tenés quizás ventanales en una parte digamos, del edificio, pero no en la otra, y bueno, hay que ingeniárselas para abrir espacios, abrir ventanas, aunque sea patios internos. Nosotros estuvimos invirtiendo mucho en ese tema, en esa readaptación durante esta etapa de estar todos trabajando remoto. Pero creo que es importante. También se adoptó desde el momento cero, algo que se está hablando ahora, se están utilizando en las escuelas, unos dispositivos para medir la cantidad de dióxido de carbono, la concentración, cuando pasa determinado tope, determinado límite, bueno, indica que tenés que despojar el área, abrirla, ventilarla. Bueno, eso se está usando desde el momento cero. También puede ayudar, ¿no? Sí, no, ayuda y mucho, porque ayuda. Las oficinas con ventanales ayudan. También lo pusimos en el protocolo de la ventilación cruzada para abrir ventanales que estén de ambas partes. Todavía se siente un poco el frío, pero bueno, lo nivelamos con, con los aires acondicionados para suavizar o aclimatarse. Pero tenemos que acostumbrarnos un poco como hacen en el norte para reducir energía, de ir abrigados a la empresa y no esperar a trabajar en camisita con las ventilaciones cruzadas, porque es para enfermarse, en serio. Días húmedos como ayer que llovía, pero no se puede dejar de tener los ventanales semiabiertos para que haga corriente. Así que el consejo es que también nos abriguemos y nos olvidemos de la calefacción al máximo por una cuestión ecológica y nos vayamos habituando a vestirnos con lo que la estación pide. O sea, un busito, un pullovercito y cuidarnos. Pero bueno, chicos, ya estamos, nos pasamos un montón, como siempre. Realmente es genial la atención y la participación de ustedes hasta último momento. Así que le vamos a compartir. Te pido, Mati, que nos mandes la lista de los mails para poder compartirles el material a Gracias, los Marta. participantes y muchas gracias. A ustedes. Excelente. Aprovechamos. Material. ¿Les parece sacamos una foto a todo el grupo, que somos un montón hoy? Genia, Romina. Las cámaras. Así. Si no. Sí. A ver. No tenemos, Mientras sí, tanto verdad, voy pasando no un título que les mandé principalmente a los que estamos en seguros, una invitación a que vamos a compartirles con Marta un cuestionario sobre el cronograma de cumplimientos que hay en seguros con la SSN. Incluso la idea es compartirles los que tenemos nosotros como material de trabajo y ver qué temáticas sobre el cronograma de cumplimientos y de seguimientos nos interesa focalizar en lo que resta del año, ¿no? Que tenemos un año muy intenso, ¿cierto? Bueno, muy bien, todos se fueron poniendo. Tal cual. Es así. Yo les agradezco mucho a todos y que realmente estén con nosotros y sigamos haciendo de este grupo un grupo de valor. Nos vemos en el próximo comité en octubre. Buenísimo. Chao. Buen fin de semana para todos. Chao, buen fin de semana. Gracias. Saludos. Chao. Saludos para todos. Chao, buen día, gracias. Buen día. Excelente la reunión. Ci sentiamo, Marta. Ciao. Ci vediamo a presto, a presto.